Imaginemos por un momento la siguiente situación. Es el año 1997. Alguien tiene en sus manos el libro más popular del mundo, o sea, una obra literaria que está generando una revolución absoluta a nivel global. Una locura de libro, sí. Exacto, una barbaridad. Y no solo tiene el libro, sino que recibe el encargo, el inmenso marrón, podríamos decir, de adaptarlo a la gran pantalla. Hay millones de personas, una legión entera de lectores apasionados. Y, a ver, se sabe con total certeza que si esa adaptación falla, si hay un solo error en el tono o en el reparto, el linchamiento público va a ser histórico, ¿no? Totalmente histórico. Y ese es precisamente el abismo al que nos asomamos hoy en nuestro análisis a fondo. Nuestra misión de hoy no es repasar curiosidades de Trivial que cualquiera puede leer en Internet, sino diseccionar cómo demonios se gestiona una franquicia de este calibre durante más de 10 años. Es que es un monstruo de industrial. Lo es. Y queremos ver cómo sobrevive un equipo a la logística, a calendarios imposibles, y cómo se adaptan cuando los actores y el público están literalmente creciendo frente a las cámaras. Porque quienes nos escuchan van a descubrir hoy que detrás de esa magia hay puras crisis existenciales y agotamiento. Sí, un nivel de escrutinio que, francamente, paralizaría a cualquiera. No hablamos de una base de fans moderada, era el nacimiento de un fenómeno cultural sin precedentes. Un mal paso en esa primera película y toda la franquicia, que tenía que durar una década, se habría ido al garete antes de empezar. Vale, vamos a analizar esto porque tenemos que empezar por el principio. Ese monumental reto de establecer las reglas visuales y dirigir a un reparto infantil sin ninguna experiencia. O sea, el estudio barajó nombres inmensos, incluso Steven Spielberg, pero le dan las llaves a Chris Columbus. Y fíjate, no se las dan por su peso en la industria, sino porque la obsesión que traía era de locos. Presentó un guión completo que él mismo había reescrito encerrándose durante 14 días. Madre mía, 14 días seguidos. Sí, sí. Y menos mal, porque esa pasión fue el único salvavidas. El casting fue un milagro. Buscaron a 3 niños entre decenas de miles. Emma Watson mandó un vídeo casero, que era rarísimo en esa época, mostrando un desparpajo brutal. Y a Radcliffe lo encontraron casi por accidente viendo la tele, ¿verdad? En una adaptación de David Copperfield. Exacto. Pero hay un detalle del casting que me parece alucinante. El niño que acabó interpretando al villano del colegio, a Draco Malfoy, hizo unas pruebas de cámara tan asombrosas que casi le dan el papel protagonista. Estuvo a punto de ser Harry. ¿En serio? ¡Wow! Imagina el efecto mariposa en el cine si llegan a tomar esa decisión. Habría sido otra película completamente distinta. Desde luego. Pero bueno, encontrar a los niños fue la parte fácil. El terror logístico empezó al encender las cámaras. A ver, la legislación laboral infantil británica es súper estricta, y con razón. Solo permitían grabar 4 horas reales al día con los protagonistas. 4 horas en un set de $100 millones. Tela. Es que es eso, rompe cualquier plan de producción. Es como intentar dirigir una obra de teatro escolar pero con presupuesto de superproducción. O como darle las llaves de un coche de Fórmula 1 a alguien que acaba de aprender a ir en bici y decirle que solo puede conducir 5 minutos. Es una metáfora perfecta. Y la solución que encontraron fue supervivencia pura. A ver, ante la dispersión natural de niños de 9 años, tuvieron que usar múltiples cámaras grabando a la vez. Que eso para la iluminación es una pesadilla, ¿no? Una pesadilla total para el director de fotografía, porque la luz entra por todas partes. Pero era obligatorio. Si un niño se aburría o miraba la lente de repente, necesitaban un plano de rescate. Columbus tenía que ponerse detrás de la cámara, fuera de plano, gritando y sobreactuando línea por línea para que reaccionaran. O sea, actuaba él por ellos casi. Pero entonces, ¿cómo construyes una base sólida cuando tus cimientos dependen de niños que apenas entienden la palabra acción? Bueno, lo fascinante aquí es el contraste absoluto que usaron como red de seguridad. La producción tomó una decisión brillante, que fue rodear este caos de niños con gigantes de la actuación británica. Hablamos de la élite teatral, ¿eh? Maggie Smith, Richard Harris. Claro, los veteranos. Eso es. Funcionaban como anclas en el plató. Absorbían la inexperiencia y marcaban una seriedad tan imponente que los niños, por puro respeto, se concentraban. Y a esto se le suma el entorno físico. Es verdad, porque a principios de los 2000 el ordenador, el CGI, no estaba tan avanzado.
Exactamente. Así que construyeron decorados inmensos. El gran comedor lo levantaron de verdad y usaron animatrónicos tan reales como el ave fénix que el propio Richard Raris pensó durante semanas que habían adiestrado un pájaro de verdad. ¡Qué barbaridad! O sea, la leyenda se creyó que el robot era un pájaro. Totalmente. Y esa tangibilidad ancló la fantasía. Los niños no imaginaban ante un croma verde, sentían el calor de las velas. Su asombro era real. Y aún así, el montaje final casi no sale adelante. El primer corte duraba 3 horas y media y era súper denso. Y aquí, la legendaria música de John Williams fue la que salvó los muebles. Secuencias que eran lentísimas, como la llegada en bote, con esa música se volvieron adictivas. El sonido salvando a la imagen totalmente. Pero bueno, una vez que arrancó la maquinaria, que fue creíble, la historia exigía que crecieran. Y crecer trae oscuridad. Una oscuridad que empezó detrás de las cámaras, por cierto, porque Chris Columbus acabó tan exhausto tras la segunda película que apenas podía hablar. Renunció a la saga más rentable del mundo por miedo a no ver crecer a sus propios hijos. Un nivel de estrés inhumano. Inhumano. Y el estudio da un volantazo y ficha a Alfonso Cuarón. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque Cuarón es como ese profesor sustituto inconformista que llega y cambia el plan de estudios por completo. Y que ni siquiera se había leído los libros, recordemos. Fue Guillermo del Toro el que le obligó a leerlos soltándole un par de palabrotas. ¡Qué grande del Toro! Pero, a ver, Cuarón llega y pide a los chicos que escriban ensayos en primera persona sobre sus personajes. Les deja llevar el uniforme escolar desaliñado. Se lleva el rodaje a Escocia para que llueva y todo sea gris y melancólico. Pero yo pregunto, ¿no fue un riesgo gigantesco alterar una franquicia que ya imprimía billetes a expuertas? A ver, parecía un suicidio comercial a corto plazo. Pero si conectamos esto con el panorama general, era la única forma de sobrevivir. Retrasar la madurez de los personajes habría desconectado al público por completo. Claro, el público también crecía. Exacto. Las decisiones de Cuarón no eran caprichos estéticos, eran la externalización de esa rebeldía y psicología adolescente. Fíjate en la creación de los dementores. Los guardias de la presión, ¿sí? Esos mismos. Nacieron de la mente de la autora para representar la depresión, ese frío vacío. Y para traducir eso a la pantalla, Cuarón rechazó la animación digital típica. Ah, ¿sí? ¿Qué usaron entonces? Pues metieron marionetas envueltas en telas debajo del agua y las grabaron a cámara lenta. La resistencia del agua creó un movimiento espectral y opresivo que en tierra es imposible. Luego usaron eso como base digital. Los monstruos dejaron de ser simples arañas para ser traumas psicológicos adultos. ¡Qué pasada! Y claro, a medida que la psicología se vuelve más compleja, los creadores tuvieron que inventar nuevas formas de mostrar la maldad absoluta. Tienes que diseñar el mal al mismo ritmo que avanza la tecnología, ¿no? Así es. Fue una carrera constante entre los efectos visuales y la necesidad de mantener actuaciones profundamente humanas. El ejemplo más claro de esto es la creación de Voldemort, ya con David Yates dirigiendo. Cogen a Ralph Fiennes, le ponen una máscara de látex repulsiva, pero sin nariz. La nariz se la borraron con ordenador. Un efecto perturbador, la verdad. Muchísimo. Y fíjate si lo era, que Daniel Radcliffe pidió expresamente no ver a Fiennes hasta el momento exacto de gritar «acción». Quería que la cámara captara su terror genuino al procesar esa imagen por primera vez. Es que el terror físico no se puede fingir tan fácilmente. Aunque a veces el terror se esconde en lo adorable. Dolores Umbridge. Exacto. Su despacho rosa chillón lleno de platitos con gatos. Para hacer eso grabaron a decenas de gatos reales durante horas sobre un fondo verde. Pobres gatos, por cierto. Hacia más sádica, envuelta en algo ridículamente cursi. Genera un rechazo visceral inmediato. Y mientras jugaban con estos tonos, la tecnología les obligaba a dar saltos al vacío. La Sala de las Profecías fue el primer set 100% generado por ordenador de toda la saga. Era imposible construir decenas de miles de esferas de cristal reales, claro. Habría sido peligrosísimo. Pero aquí veo una ironía enorme. Para hacer el primer set digital completo, usan la tecnología más puntera, pero a la vez profesionalizan la magia contratando a un coreógrafo para que cada personaje luche según su psicología. Sí, Sirius peleaba como un callejero y Lucius Malfoy como un esgrimista clásico. Eso es. Entonces se invierten tanto en lo físico, en la actuación pura, pero a la vez tienen presupuestos infinitos para ordenadores. Yo me pregunto, ¿dónde está realmente el poder cinematográfico? ¿En el ordenador o en el plató?
Pues la película nos demuestra que la tecnología sin reacción humana no sirve para nada. Un ejemplo, la batalla entre Dumbledore y Voldemort. En el Ministerio de Magia, sí. Esa misma. Había fuego digital y cristales rotos por ordenador. Pero la luz digital no refleja bien en la piel. Así que, para que fuera creíble, detonaban cañones de arena real y encendían paneles de gas enormes cerca de los actores. Madre mía, para que sintieran el calor de verdad. Exacto. Si el actor no suda o no parpadea por el fuego real, nuestro cerebro rechaza el efecto digital. La actuación es lo que hace creíble la mentira del CGI. Toda esta espectacularidad visual y madurez no serviría de nada sin el peso emocional que cargaron hasta el final, porque el esfuerzo por terminar la saga fue titánico. La última entrega, Las Reliquias de la Muerte, fue un rodaje de 255 días. Más de 8 meses seguidos. Una barbaridad. Una salvajada logística. Y fíjate en el nivel de compenetración que alcanzaron en ese encierro. Hay una escena donde Hermione se disfraza de la villana Bellatrix. Para hacerlo creíble, Emma Watson grabó la escena primero. Ah, claro, para que Helena Bonham Carter la copiara. Exacto. Bonham Carter la estudió al milímetro y replicó la inseguridad exacta de una adolescente aterrada dentro de su cuerpo adulto. Es una técnica magistral. Pero si hablamos de cargar peso a lo largo del tiempo, el mayor récord no es técnico, sino narrativo. El secreto mejor guardado de la saga. Alan Rickman. El gran Alan Rickman, el mismo. Supo durante 10 años la verdadera lealtad y el destino de Snape. Todo gracias a una charla secreta con J.K. Rowling. Esto definió cada mirada y cada pausa que hizo durante una década. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, imagínate el peso de guardar un secreto así durante 10 años. Es como ser el único que conoce la salida de un laberinto y ves a los directores, a tus compañeros, dándose golpes contra las paredes porque ellos no tienen el mapa completo. Es una analogía perfecta. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo la información oculta permite a un actor manipular sutilmente al público durante años. Rickman proyectaba odio, pero en las sombras plantaba el dolor. Manipulación microscópica. Totalmente. Y esa misma dedicación la veías en el equipo técnico. Piensa en los duendes del banco Gringotts. Contrataron a 150 maquilladores de todo el mundo. 150, ¡qué locura! Para preparar a 45 actores cada mañana en tiempo récord. Horas de látex y pintura. Es que es eso. La suma de esos sacrificios invisibles es lo que nos rompe el corazón al final. Por eso las lágrimas en el estreno mundial en Londres eran tan reales. Era un equipo exhausto cerrando el capítulo de su vida. Y ese es el aprendizaje con el que nos tenemos que quedar, desde usar múltiples cámaras para captar a niños aburridos, pasando por marionetas acuáticas, hasta guardar secretos 10 años. Todo cuenta, y es bueno recordarlo. A quienes nos escuchan, la próxima vez que consuman una obra masiva de forma rápida, piensen que detrás de esa supuesta magia hay años de logística, problemas técnicos y pura resistencia humana. Lo que vemos fácil en pantalla suele ser producto del agotamiento. Mucho ingenio humano bajo presión, sin duda. Exacto. Y para despedirnos, les dejo una última reflexión provocativa. A lo largo de esta charla, hemos visto cómo directores exhaustos, o la simple lluvia en Escocia, definieron la atmósfera de una generación entera por accidente. Nos hace pensar qué otros elementos brillantes de nuestras películas favoritas no fueron genialidades planificadas, sino simples y desesperadas soluciones de último minuto en el mundo real. Ahí lo dejamos.